Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, vamos a hablar sobre la visita de los magos. En los 10 primeros capítulos de Mateo tenemos la revelación del rey, largamente esperado por los judíos, para dar continuidad al plan de Dios que venía desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Mateo quiere mostrar a los judíos que Jesucristo es el rey, el hijo de David, que viene del linaje de Abraham. Con todos estos datos, Mateo mostraba a los judíos que Jesús era la continuidad del cumplimiento del plan que Dios traía desde el antiguo pacto. El título de El Rey de los Judíos levantó sospecha para los gobernantes del lugar, por cuanto Herodes temía y perseguía a cualquiera que amenazara su trono. Así que todo el que vio y ve a Jesús como un líder político o como un líder que le sirve para hacer política, incluyendo en algún momento Pedro también lo pensó, tiene esa persona de cierta forma en mayor o menor medida el espíritu de Herodes, que solo ve el beneficio o perjuicio terrenal de la religión o de la fe. Herodes era un monstruo implacable que mató hasta sus propios hijos, mató a su esposa y mató a sus hijos para proteger su trono. Pensó, mis hijos me van a quitar el trono, los mandó a matar. Tuvo 9 o 10 esposas y fue conocido por su traición y lujuria. Siendo edomita, siendo descendiente de Edom, siendo del linaje de Roma, descendiente de Saúl, tenía un odio natural hacia los judíos. Lo que Dios dice y promete, hermano, lo que Dios dice y promete, lo cumple. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice ahí la palabra, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Note que no dice el nombre de los magos, ni dice cuántos eran. No dicen que eran 3, ni que eran 2, ni que eran reyes. No dice que eran reyes, no dice que eran 3 y no dice sus nombres. Belén de Judea era un pequeño pueblito sin importancia para la mayoría. Tal como la profecía dice, o la profecía decía, el pueblito sería menospreciado y ya lo habían dicho. De Belén de Judá podría salir algo bueno. Juan capítulo 1 versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Estaba profetizado, pero no se dieron cuenta. Estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero no se dieron cuenta que estaba profetizado. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2 dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Lo que Dios dice o promete lo cumple, aunque sean las cosas más insignificantes y pequeñas, aunque sean las cosas más grandes, lo que Dios te dice y te promete te lo cumple. Aunque tu vida parezca insignificante, aunque tu pueblo parezca insignificante, aunque tu iglesia parezca insignificante, aunque tu profesión parezca insignificante a los demás y hasta a ti mismo a veces, si eres humilde y te dejas tratar por Dios, Él va a usar todas estas cosas aparentemente insignificantes para hacer grandes proezas y maravillas en este mundo. Por ejemplo, cuando predicas la palabra, a veces ni tus familiares te hacen caso, pero tú estás haciendo un trabajo para el reino de los cielos y para la eternidad. Lo que Dios te promete, lo que Dios te dice, te lo va a cumplir, aunque los demás nos miren como insignificantes. El que es también rey de los judíos, indudablemente es también Dios. Mateo 2:2 dice, unos magos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Jesús ama a su pueblo y es rey de los judíos. Él es rey de los judíos. ¿Cómo no va a amar al pueblo de Israel? Él no desechó a Israel.
Algo pasó que no es eso, lo que dijo Adolfo Hitler, lo que dice la religión tradicional, que Dios desechó al pueblo judío y se buscó una nueva iglesia. Esa doctrina de la sustitución es diabólica. Eso dice la religión tradicional, que por eso ellos tienen la interpretación de la palabra, porque Dios desechó a Israel y los escogió a ellos. Pero Romanos 11 dice otra cosa. Dice que Dios desgajó un poco a su pueblo, pero tiene un remanente al cual ama, y que no podemos ser creídos y petulantes con eso, porque nos puede desechar a nosotros también. No los desechó y vinieron a adorarle. Solo se puede adorar a alguien que es Dios. Ni siquiera los ángeles se dejaron adorar. Jesús fue adorado porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y tal como decían las profecías, Jesús sería aceptado, buscado y honrado por los gentiles. En Isaías 11:10, 42:1, Hechos 10:45 y 13:46 lo puede verificar. Vamos a leer Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, él es rey de los judíos, pero lo vinieron a buscar unos magos gentiles. Él es rey de los judíos, pero es también nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los magos, siendo gentiles, tuvieron un buen alma, tuvieron revelación de las escrituras y de los tiempos. Y ellos entendieron por los tiempos que había nacido el rey de los judíos, el cual también es nuestro rey y es Dios. Pero, ¿cuál es la reacción? La reacción de los magos fue buscarlo y adorarlo y hacer regalos. Pero, ¿cuál es la reacción que tienen los malvados ante una revelación de Dios, ante una revelación del Mesías? Seguimos en el capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando Dios bendice a los buenos hombres y a las buenas mujeres, sobre todo con una gran revelación de la palabra, estos se alegran. Los buenos hombres, las buenas almas se alegran de la revelación de Dios. Sienten felicidad por lo que Dios nos muestra. Pero los malos se azoran, los malos se desconciertan, se enredan. Unos se burlan, otros ofenden, otros creen que tú le estás atacando cuando le hablas, que les estás atacando personalmente. Como ya dijimos, el título de Jesús, Rey de los Judíos, levantó sospechas por cuanto Herodes temía y perseguía a cualquiera que amenazara su trono. Ya eso lo dijimos. Así que todo el que vio y el que ve a Jesús como un líder político o que le sirve para la política, y aunque Pedro lo vio así en un momento, después cambió su visión, esa persona es posible o tiene de cierta forma en mayor o menor medida el espíritu de Herodes, porque ve un beneficio terrenal en la religión y en la fe. Herodes oyó del rey de los judíos y enseguida vio competencia. Él no pudo entender por la palabra que venía Jesús a otra cosa. Él creyó que venía a competirle el trono, porque así lo ve todo aquel que lo quiere ver de una manera para un beneficio personal, humano, terrenal. Entonces, Herodes vio competencia, no tenía ni idea a qué enviaba Dios a su hijo. Era un completo ignorante en la palabra de Dios. La ignorancia a la palabra permite que crezca en nosotros el ego. En el caso de Herodes, en forma de celos y envidia que lo llevaron a hacer atrocidades y asesinar y ganarse el infierno. Por eso debemos instruirnos y recibir la palabra. Debemos instruirnos a recibir la mayor cantidad de palabras posible para que esta palabra haga un trabajo en nosotros y acabe con ese ego con ese egoísmo que nos hace ser salvajes como Herodes. No falte a un solo culto, no falte a un solo servicio, no se dé el lujo ese de cortar el trabajo que Dios está haciendo en su alma, porque ahí se va al culto, a la iglesia, se va a aprender la palabra que nos hace bajar la ignorancia espiritual, que nos hace bajar el ego y por lo tanto disminuye la posibilidad de malinterpretar la revelación de Dios como lo hizo Herodes, de no ver la revelación, de no entender.
Es decir, esa palabra nos protege de llenarnos de egoísmo, de celos, de orgullos y de envidia que nos llevarán a hacer atrocidades e ir directamente al infierno. Nos van a hacer ver el verdadero sentido de la palabra y no verlo de una manera equivocada como lo vio Herodes. La palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo es el único y verdadero remedio contra el ego, contra el egoísmo, contra la mala naturaleza, contra la mala inclinación y sus desviaciones, sus atrocidades y los errores que provoca, que aseguran el infierno. Si quieres ser cada día más egoísta, si quieres ser cada día más envidioso, si quieres ser cada día más celoso, más ambicioso, más orgulloso y arrogante y estar más lejos de Dios y no ver la revelación de Dios para estos tiempos, estar perdido en qué está pasando en estos tiempos, es fácil. Comienza a faltar a los cultos, deja de escuchar y aprender la palabra y cada vez en un periodo más largo. Falta a tu cita con Dios para que veas. Primero un culto por semana, luego 2, luego pierdas un par de meses de la iglesia y le aseguro que así como los perritos de la calle se llenan de sarna y garrapata, así se llena la gente de manifestaciones del ego y de los errores y atrocidades no se harán esperar. Y también vas a vivir desapercibido de lo que está ocurriendo, de la pandemia, de la globalización, de lo que está haciendo Dios, del último avivamiento que viene. Vas a estar perdido, vas a ser susceptible a los mensajes satánicos de la televisión, vas a ser susceptible al engaño de los medios de comunicación masiva, de cómo adoctrinan a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares. Luego que haga esto, júntese con personas iguales, que relaciónese con personas que no tengan conocimiento de la palabra. Haga rosca con esos grupitos que viven criticando a la iglesia y al pastor. Váyase con ellos y converse mucho. Y que no tengan conocimiento de la palabra o que la tuerzan y no quieran aprenderla. Júntese con todo mundano simpático para añadir, chistoso, hágalo a sus amigos, tome tragos con ellos, hágalo a sus consejeros, haga filosofía de la vida en una mesa de una cantina ahí de tontos y estúpidos todos. Y le aseguro que pronto se verá el ego manifestado cada vez más fuerte en su vida. Y los problemas y los errores y las atrocidades y la ceguera espiritual será cada vez mayor y el infierno será la promesa segura. Pero si desea ser cada vez más como Jesús, su carácter, su humildad, su grandeza, no se separe para nada de la palabra de Dios. Ame a la palabra de Dios. Júntese con los que son adictos y desesperados por la palabra y verá cada día más en su vida el carácter de Dios en su vida. Y Él lo protegerá de cometer atrocidades y usted hará el bien en este mundo y alcanzará las promesas de vida eterna y podrá ver, tendrá un nivel de conciencia alto, estará percibido a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Note la estupidez de los creyentes, la estupidez que muestra el creyente al juntarse, creerle y confiar a los incrédulos, sobre todo si son políticos. Mateo 2:4. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas, está hablando de Herodes, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Oiga, Herodes no convocó a los hermanitos que cantan en la alabanza, que están aprendiendo a cantar. No, convocó a los principales, a los supuestamente los duros, y ellos fueron felices. Ay, ¿sabe con quién tenemos un almuerzo hoy? Con el alcalde Herodes. Con el alcalde. Pues ahora sí vamos a levantar. Esto sí va para arriba, esto va para adelante. Esto va para adelante, hermano. Esto es, mejor dicho, me voy a sentar al lado del alcalde. Vea, note la estupidez del cristiano, del creyente. No estamos hablando de cualquier tonto, estamos hablando de los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, la élite, lo más grande en religión en Israel. Y él los convocó, y dice que Herodes los convocó para preguntarles dónde iban a nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, Mateo 2:5, en Belén de Judea. Ahí se comportaron como soplones, sapos, informantes, chivatos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes no conocía a profundidad la palabra de Dios como para saber dónde iba a nacer el Mesías. Tuvo que preguntarle a los principales sacerdotes y a los escribas. Y ellos le citaron a Miqueas 5:2 con el deseo que tenían de recibir de ese político poderoso. ¿No vieron que también había otra profecía? Había una profecía que decía que en Belén de Judá y en sus alrededores habría una matanza de niños en Belén. Jeremías 31:15. Así habla el Señor. Escuchen, en Ramá se oyen lamentos y llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Entonces, ¿estos qué estaban haciendo en esa reunión con el político? En esa reunión con el gobernante Herodes, seguro les brindó trago, les brindó vinos,
esa reunión con los principales religiosos y el alcalde Herodes le dio vino, les dio comida, los trató seguro con adulación. Y bueno, a ti te voy a poner aquí a dirigir, a ser el arcángel espiritual del pueblo. Tú vas a ser el que vas a salir y a hacer perifoneo. Te voy a permitir en medio de un aislamiento predicar. Te voy a dar sillas, te voy a hacer que no pagues el impuesto predial. Tal vez los escribas, los principales sacerdotes y escribas pensaron y dijeron, vea, los políticos no son malos, ellos también aman a Dios y a los creyentes. O tal vez creyeron que a partir de esa reunión les iba a ir muy bien con el apoyo de ese gobernante. Y por eso ellos mismos le pasaron la información a Herodes de la profecía del nacimiento del Mesías, que le sirvió a ese mañoso político para dañar al pueblo, específicamente a los niños que mandó a matar. Los sacerdotes y escribas no eran novatos, ni creyentes principiantes ingenuos, eran principales. ¿Qué los cegó? ¿Qué los cegó? El deseo de, como prostituta, de sacarle algo tangible a ese gobernante. Pero por su gran ego y deseo de cosas materiales del político y apoyo del político, fueron engañados por Herodes. Y eso les pasa a las personas que se unen a los impíos y a los ignorantes en la palabra, sobre todo a los gobernantes y políticos que aparentan en las campañas políticas inclinarse a todo grupo religioso. Cuando van a una iglesia son evangélicos y oran y todo. Y todos los grupos que desean, todos los grupos de los cuales esos políticos desean recibir apoyo de sus votos. Si alguno de entre los principales sacerdotes y escribas del pueblo tenía hijos menores de 2 años, por pasarle la información, murieron. Si alguno de esos escribas y sacerdotes principales tenían hermanos o primos o familia en general o amigos que tuvieran niños menores de 2 años, ¿qué les pasó? Ellos mismos sufrieron. Entonces tuvieron que ver cómo eran asesinados por los soldados romanos que envió el mismo Herodes. Asimismo, hoy los líderes religiosos se unen a los políticos y a los gobernantes con el pretexto de beneficiar a la iglesia. Entonces tendrán que ver después cómo esos mismos políticos aprueban leyes que van a matar el alma de sus hijos. Así es. Y van a morir eternamente. Como esos mismos políticos saliendo de su iglesia van y se suben a reunirse con unos chamanes, después con un grupo LGTBI, después con los brujeros, después con la religión tradicional. Y cómo ellos mismos van a impulsar leyes de ideología de género, de feminismo, de aborto, de eutanasia, leyes de dictaduras sanitarias. Le van a matar a sus propios hijos. Qué imbéciles somos cuando nos unimos a los impíos para creer en ellos y confiarles. Predíqueles y espante del lugar. No se autoengañe, porque a eso lo van a llevar. Si se junta y disfruta la compañía y el consejo de los impíos y los malvados, verá cómo ellos mismos van a ser usados por Satanás para dañarlos y herirlos y hasta destruirlos. Júntese con el trigo, que sí ama a Dios y a su palabra, y habrá menos posibilidades de que dañen su vida, porque en medio de ambos estará Dios para corregir al que hace daño y bendecir al bueno. La visita de los sabios es una indicación de que los gentiles un día, era una indicación en aquel momento de que los gentiles un día adorarán al rey cuando el reino se establezca en la tierra. ¿Qué resuelven hacer y qué estrategias usan los incrédulos y los ignorantes en la palabra ante una revelación de Dios? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estaba el malo junto con los buenos en la misma fiesta. Indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, Mateo 2:8, y enviándolos a Belén les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso es lo que le dicen siempre los gobernantes no, eso yo me voy a convertir. Hacen hasta la oración de fe en las campañas políticas. Mi mamá es cristiana. Mire cuántas estrategias solapadas, cuánta destreza para la maldad desarrolla la persona ignorante a la palabra de Dios. Herodes se creía un duro, se creía que estaba engañando. Él se creía, ¿dónde está Herodes ahora? No se apegue a ellos, no les dé información de su vida, no les pida consejo. Vea a Satanás tendiéndole una trampa a usted a través de ellos.
Recuerde también que dentro de la iglesia no todos son trigos, que hay cizaña. Dice la Biblia, júntese con el trigo y reconozca la cizaña, porque la cizaña no tiene fruto. Y al final se aparta y no va a ninguna iglesia. De muchas maneras Dios se vale para guiar al que lo ama. De muchas maneras Dios se vale de guiar al que lo ama a Él. Dios lo hace. Sí, Dios siempre, aquel que ama a Dios y a la revelación de Dios, tiene el favor de Dios y siempre tendrá una oportunidad de ser enrumbado nuevamente a Jesús. Esos magos se equivocaron, fueron con Herodes preguntándole al político, se equivocaron, pero algo pasó porque como amaban a Dios de verdad, Dios los corrigió y los enrumbó correctamente. ¿Sí? Ellos fueron primero a Herodes, ¿sí? Pero después fueron enrumbados nuevamente a Jesús. Sin embargo, ninguno de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, fueron rectificados y fueron guiados nuevamente a Jesús, porque tenían gran egoísmo. Ellos lo que querían tenían anhelos, motivaciones y proyectos de vida en este mundo. Ellos querían la aprobación de Herodes para un alto cargo, para tener terrenos, para tener oro. Ellos tenían una visión terrenal. Ellos no fueron rectificados como los magos. A los magos les fue rectificado y fueron enrumbados a Jesús por la estrella, pero los escribas y fariseos no fueron rectificados por Dios para que se encontraran con Jesús. Sin embargo, estos magos, siendo extranjeros, por su amor a Dios y a la revelación de Dios, fueron conducidos hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Ahora, ¿cuál es la reacción que identifica a los que aman de verdad a Dios y a su palabra? Mateo 2:10. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La gente que ama al Padre, la gente que ama al Espíritu Santo y a su palabra y a su Hijo amado, al encontrarse con la revelación de la palabra que los acerca a Dios, que los acerca al Mesías, que los acerca a Cristo, que los acerca a la salvación, a la eternidad, reaccionan de la misma forma que los magos, con grande gozo, se postran humildemente ante su grandeza y lo adoran y abren sus tesoros. ¿Qué hicieron los magos cuando se encontraron con Jesús? Dice que tuvieron un grande gozo, que se postraron, que lo adoraron y abrieron sus tesoros más valiosos. También lo adoraron con sus bienes materiales. Si falta alguna de estas cosas en tu vida, alguna de estas cosas que tuvieron los magos cuando se encontraron con Jesús, puede ser que no hayas llegado todavía hasta donde está la revelación de Jesús, de Yeshua, del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Grande gozo al encontrar lo más grande de este mundo y del universo que Dios y su gran amor nos dio a través del Mesías Jesucristo. Se postran humildemente reconociendo su grandeza. Adoran, reacción natural que muestra y adoran, reacción natural de nuestra alma, porque Él es Dios y no se puede adorar a otro que no sea Dios. Y abren sus tesoros más valiosos. ¿Por qué? Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué dieron? Oro, incienso y la mirra. Con el oro se reconocían a los reyes. El incienso se utilizaba solo en los templos y simbolizaba la oración que sube a Dios. Por lo tanto, es como si se le estuviera orando, se reconocía la divinidad de aquel niño. Y la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos y significaba que aquel niño, a pesar de ser divino y también rey, se hacía hombre para morir por la humanidad. En aquellos magos de países lejanos estaba representada toda la humanidad, que reconoce hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya de ahí en adelante son guiados y reciben la protección de Dios. Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Podría parecer que los malos están logrando ganar terreno.
Podría parecer que Dios demora, pero siempre, pase lo que pase, al final Dios va a hacer un milagro, un poderoso milagro, o te dará una gran revelación. Hay quien cree que hay que ser malo en la vida para ganar, para que te respeten, para infundir temor y para tener a todos controlados, pero los malos siempre pierden al final. ¿Por qué? Porque existe Dios. Bien. ¿Y quién puede contra Él? Así que cualquiera que viene a Cristo, aunque venga por un camino equivocado, cuando lo encuentra, regresará a su casa por otro camino y será nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Entonces vino por un lugar equivocado, pero se encontró con Jesús y regresó por otro camino. Conclusión: lo que Dios promete lo cumple, aunque sea en lo más insignificante y más pequeño, lo cumple, aunque parezca insignificante para el mundo. El que también es rey de los judíos es indudablemente rey de nosotros y es Dios. ¿Cuál es la reacción que identifica a los malvados ante la revelación de Dios? Ya vio Herodes, la maña y la trampa. Note la estupidez de los creyentes al juntarse con los incrédulos. Te puede engañar y usarte para darte el golpe de Satanás. ¿Y qué resuelven hacer? ¿Y qué estrategias usan los incrédulos y los ignorantes en la palabra? Pero el que ama a Dios y su palabra será conducido a la revelación de Jesús. ¿Y cuál es la reacción de los que identifican y aman la verdad de Dios y su palabra? De ahí en adelante Dios los guía y reciben la protección de Dios. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia.